Seguimos ahora con el culto al corazón de Jesús. Como el corazón de Jesús está vinculado directamente a la Eucaristía, entonces ese culto es un culto en espíritu, en verdad. La Iglesia es maestra y maestra de verdad. Y desde que promulgó los primeros documentos oficiales en relación al culto del Sacratísimo Corazón de Jesús, eh, en los elementos esenciales, actos de amor, de reparación, tributados a ese amor infinito de Dios hacia los hombres, eso constituye una norma de piedad en la que se cumple aquello del culto espiritual y verdadero, es decir, el culto en espíritu, en verdad. Recordemos el diálogo de la Samaritana, también hay una serie sobre el tema, una corta serie sobre ese diálogo tan rico de Jesús en la Samaritana, que está en el cuarto capítulo de San Juan. Cuando la Samaritana, después de ese diálogo tan especial, donde el Señor inicia el diálogo pidiendo de beber, y que tan más de una vez lo hemos dicho, es el reflejo de aquel tengo sed que dirá en la cruz. Tiene sed, porque es verdadero hombre y sintió la fatiga, la sed y todo. Pero también hay un sentido místico profundo en aquel pedir de beber, porque él tiene sed también de esas almas y de esa samaritana que era una vida perdida, por lo que vemos, ¿no? A través del diálogo. Entonces comienza así, sigue con una especie de rechazo de ella o de asombro, pero en ese asombro también pareciera que habrá habido un rechazo, ¿no? Tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana, que soy mujer además. ¿eh? Era una contravención total. Un judío con un samaritano, encima una mujer. Una cosa, no digo escandalosa, pero... Sin embargo, el Señor le dice, ¿no? Si tú supieras quién te pide beber, tú misma le pedirías a Él. Y todo ese diálogo que se va desarrollando no lo voy a... Pero, claro, cuando el Señor le dice, tráeme a tu marido, es ahí donde Él se da a conocer como un profeta. Porque le dice, ya no tengo marido. Dice, en esto has dicho bien, no tienes marido. Tuviste 5, pero este que está contigo ahora no es tu marido. Así, una vida totalmente, por lo menos siempre, ¿no? Pero para aquella época todavía más, ¿no? Totalmente irregular, para decirlo con una palabra suave, ¿no? Entonces, claro, tú eres profeta, es decir, ¿cómo sabes todo esto? Quizás el Mesías. Y cuando el Señor le dice que sí, que es el Mesías, ¿no? Pues ahí cambia el discurso, totalmente. Y entonces la necesidad ya es de ella, como de todo ser humano. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde tenemos que ir a adorar a Dios? Lamentablemente ahora suena extraño este discurso en un tiempo en que todo el mundo es indiferente a Dios. Lo vemos con este virus dichoso, que ni antes ni ahora están acudiendo ni masivamente ni mucho menos las personas. Que nosotros tuvimos una responsabilidad en esto, sí, habiendo sido los primeros en cerrar la iglesia, en las iglesias en muchos lugares. El mensaje que se dio es evidente. Dios no puede hacer nada, arréglate, y por otro lado, la iglesia puede ser un lugar de contagio. Bueno, ya esto también lo hemos comentado, no voy a matracar más sobre esto, aunque me molesta tanto que constantemente vuelve, como muchos nos volverán, ¿no? Pero es terrible el mensaje que se ha dado. Entonces, ahora no se pregunta, nadie pregunta, ya preguntarán, ¿dónde está Dios? Dios mío, Dios mío. Lamentablemente se pregunta en desesperación, pero como reproche. Dios busca al hombre y resulta que el hombre lo rechaza siempre y después, cuando viene la calamidad, Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estaba Dios? Bueno,
Pero sin embargo ella no, le pregunta dónde hay que adorar. ¿Y qué responde el Señor? Ya llega el tiempo, ya estamos en él, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, pues tales son los adoradores que el Padre desea. Dios es espíritu y los que adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. En todo esto de la samaritana, bueno, comento y se demuestra que ese adorar en espíritu y en verdad es en el nuevo templo, porque él dice, ni el templo de Jerusalén, ni el templo vuestro, porque ella le pregunta, ¿cuál templo? ¿A dónde hay que adorarlo? Nosotros decimos que aquí en el monte Garizim, no lo dice así, bueno, aquí, vosotros decís en Jerusalén, el monte Sión, ¿dónde hay que adorarlo? No, ha llegado el momento que ni en un lugar ni en otro. ¿Por qué? Porque llega la nueva alianza, porque el templo de la nueva alianza es Jesucristo, su cuerpo, ese es el templo. Entonces, ¿dónde adoramos en espíritu de verdad? El cuerpo, antes se lo llamaba cuerpo místico, ahora lo llamamos cuerpo eucarístico. Cuerpo místico ahora se llama a la iglesia, pero el cuerpo místico antes se lo llamaba justamente a la Eucaristía. Es decir, la sangre, el cuerpo de Cristo, está todo ahí en la Eucaristía. Y sobre todo, en ese cuerpo, el corazón, el corazón. Entonces, adorar en espíritu de verdad, ese culto en espíritu de verdad, es el culto al corazón de Jesús. Es el culto eucarístico. Por eso, después dice, como siempre hubo detractores, estos que a veces puristas incluso, porque el enemigo se disfraza de uno y de otro, bueno, se disfraza de uno y del otro se muestra. Los progres y todos estos, los modernistas, ahí se muestran, pero a veces se disfraza de tradicionalista, de purista, de rigorista. Y dice el Santo Padre Pío XII, no es justo decir que la contemplación del corazón físico de Jesús impide el contacto más íntimo con el amor de Dios, que retarda el progreso del alma. ¿Por qué? ¿Qué decían los detractores? Que no, que ese tipo de devoción no sirve porque lo que hace impedir ese acercamiento más íntimo con el amor de Dios y el alma así no progresa, se agarra de estas cosas. Es un discurso viejo, pero siempre renovado, ¿no? Entonces dice el Santo Padre, la Iglesia rechaza plenamente este falso misticismo, ¿no? Como lo hizo ya Inocencio XI, que condenó la doctrina diciendo no deben hacer las almas, hacer actos de amor a la bienaventurada Virgen, a los santos o a la humanidad de Cristo, pues como estos objetos son sensibles, tal es también el amor hacia ellos. Ninguna criatura han de tener asiento en nuestro corazón porque Dios quiere ocuparlo y poseerlo todo. Eso es lo que decían. Es decir, estos falsos místicos decían eso, y eso fue condenado por Inocencio XI. ¿Se entiende? Estos falsos místicos decían, no hay que hacer actos de amor, nada, la devoción, de amor a la Virgen, a los santos, tampoco a la humanidad de Cristo, dice, tampoco a la humanidad, porque son sensibles, estos son objetos sensibles. Y entonces el amor es un amor sensible. Lo que tenemos que hacer es que Dios, que es espíritu, tiene que ocupar todo. Entonces no vayamos a lo sensible, vayamos, entonces eso que se detiene entre las imágenes, no, eso no. Dios hay que poseerlo todo, ocuparlo todo, Dios es espíritu. Pues eso lo condenó la Iglesia, eso lo condenó, esa doctrina, ese falso misticismo, ya lo había condenado Inocencio XI y lo vuelve a repetir a raíz del Sagrado Corazón, el Papa Pío XII. Dice, los que así piensan son naturalmente de opinión que el simbolismo del corazón de Cristo no se extiende más allá de su amor sensible y que no puede, por lo tanto, constituir un nuevo fundamento del culto de la tría, es decir, de adoración, que está reservado tan solo a lo que es esencialmente divino. Si el corazón, como es un corazón humano, entonces no. Lleva eso al amor sensible, pero no, dice, eso, digamos, la falsa misticismo.
Y dice que está reservado ese culto de adoración a lo que es esencialmente divino. Ahora bien, dice, una interpretación semejante del valor simbólico de las sagradas imágenes es absolutamente falsa, porque coarta injustamente su trascendental significado. Es decir, ¿qué está diciendo? Que nosotros cuando, por ejemplo, veneramos una imagen, esa imagen no es simplemente un símbolo, trasciende, hay una presencia espiritual y nosotros justamente vamos al significado que lo trasciende, no a lo sensible. Ay, qué bonita la imagen. Bueno, puede a veces mucho, puede ser, pero no es eso. La imagen es que nos manda justamente a otra realidad que incluso que no vemos. Por eso Santo Tomás ya había escrito: a las imágenes se les tributa culto religioso, no consideradas en sí mismas, es decir, en cuanto a realidades, sino en cuanto son imágenes que nos llevan hasta Dios encarnado. El movimiento del alma hacia la imagen, en cuanto es imagen, no se para en ella, sino que tiende al objeto representado por la imagen. Es decir, yo no voy a la imagen, qué bonita la imagen, esto es la imagen. No, más allá. Por consiguiente, dice, del tributar culto religioso a las imágenes de Cristo, no resulta un culto de latría, es decir, de adoración, diverso, ni una virtud de religión distinta. Es decir, lo que está diciendo es fundamentando el culto a las imágenes. Lo mismo pasó con los ortodoxos, con la iglesia bizantina, para llamarla más propiamente, cuando vino el movimiento iconoclasta que destruyó todas las imágenes. Porque decía que como, bueno, Dios es espíritu, entonces no, eso era como una especie de idolatría. No, no. Y por eso ellos tienen un culto muy especial a los iconos, ¿eh? Donde cuando los hacen, que se llama escribir, los que lo hacen no son pintores, son iconógrafos. En general, si es un buen icono, lo hacen con ayuno, incluso le agregan a veces reliquias, es decir, y hay un culto espiritual muy profundo. ¿Y todo por qué? Porque Dios se encarnó. Por eso mismo es el fundamento de todo esto. Es en la persona misma del Verbo encarnado donde va dirigido el culto, tributado a sus imágenes. Sea la imagen misma que supera todas en valor expresivo, es decir, sobre todo el corazón herido de Cristo crucificado. El fundamento es irrefutable. Ahí está, ese corazón herido de Cristo crucificado, al cual se le debe rendir culto, como Dios. Atención, que es una cosa bastante importante, sustanciosa. Bueno, aquí nos detenemos. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Oración al corazón de Jesús. Sacratísimo corazón de Jesús, ¿cuántas veces te he ofendido? Corazón de mi Señor, cuánto te he ignorado. Amadísimo corazón de Jesucristo, despreciado por el mundo y por tantos ultrajado. Ahora vengo a tu corazón abierto por mí, por cada uno de nosotros, a pedirte perdón, a dar satisfacción, consuelo y a reparar por el mal que he hecho, por el mal en la iglesia y por el mal del mundo. Vengo a este corazón que palpita en la Eucaristía, en cada sagrario de la tierra, en cada altar donde estás expuesto. Vengo a este corazón en el que encuentro siempre refugio. Vengo, mi Señor y Salvador, a decirte que te amo y que en ti confío. Tú sabes, mi Señor, que he consagrado mi vida al corazón inmaculado de tu Madre, para que ella me lleve a ti y así estar cada vez más cerca de ti y poder, como ella, decirte:
soy todo tuyo, Señor. Deseo, mi Dios, tener tus mismos sentimientos, que mi corazón sea como el tuyo, humilde y manso, ardiente de amor y lleno de misericordia para con todos. Deseo serte siempre fiel y trabajar para tu reino con las fuerzas que tú me des. Y cada vez que caiga en la prueba o decaiga en el fervor, escucha los ruegos de tu Madre y reálzame, Señor. Amén.